Aparece la luz roja, aparece, hace su aparición, emerge, adviene, diría el filósofo Kant. Buenas tardes, oyentes de este programejo, Psicoanálisis en la radio, martes 13 en Ayeta. Bruno, ¿qué decís, querido? ¿Qué digo? Buen día. Buenas tardes también. Ah, gaucho, me gusta más así. ¿Sos supersticioso? No, la verdad que no. Cero, padre. ¿Vos, Juan y Romero, nuestro operador fetiche? No, la verdad que no. Yo sí. Le temo nunca, jamás, ni a gancho paso debajo de una escalera. En mi casa tengo 2 escaleras. ¿Vos sabés cómo las esquivo? Tengo el segundo piso, entonces a veces tengo que subir alguna canaleta, algo. Y la escalera esa de miércoles que tengo ahí me... Pero bueno, la superstición forma parte de lo que el doctor Lacan llamaría la causa eficiente, la causa mágica del lenguaje. Nos hace creer que el lenguaje por sí mismo produce destinos, produce cosas, produce efectos. Es cierto, estamos determinados por el lenguaje, pero no tanto. El número 13 no quiere decir que el Ayeta, aunque yo debo decirles, oyentes, soy supersticioso. Claro, eso que soy psicoanalista. Freud escribió un texto famoso, se llama Psicoanálisis y Telepatía. Y el viejo ahí dice que descree de la transmisión de pensamientos. Descree completamente. Y dice, le atribuye a la casualidad, y mejor dicho, al inconsciente. Él dice, por ejemplo, que una persona se noticia de que otra persona, amiga, pero que hace mucho tiempo que no ve, está muy enferma y se va a morir. Luego se olvida ese detalle, y la semana en que esa persona se muere, lo recuerda. Pero no es que recuerda porque se está por morir, sino porque ya lo sabía de antes y lo había olvidado. Genial explicación la que daba el Vienés, a través del olvido y la memoria de lo que se llama transmisión de pensamientos, la telepatía. Bien, no nos vamos a meter con estas cosas, porque yo para este programa, y sobre esa base lo he hecho, esta horita no tenemos entrevistas, no tenemos cortinas, no tenemos efectos especiales, podcast, nada de eso, no, sencillito y de alpargatas, como dice el correntino. Oyente, sí, buena música, hemos traído una música jazz nacional y del bueno. Bruno Dinoyo, ¿qué trajiste vos? Y el fin de la miniserie esta que tuvimos con Harry Revel en los últimos programas. Ah, pará, ¿miniserie? Y sí, estuve una semana con el disco de 1947, después 1948. Con el Teremín. Sí. El Teremín. Que hoy está... Los oyentes se están preguntando qué es el Teremín. ¿Qué le dirías vos? Un instrumento musical. Sí. Sin escala. Sin eléctrico, electrónico, uno de los primeros, creado por los rusos. Dios mío, los rusos. Bien. Este programa lo he confeccionado al sobrevuelo, amigos. Este programa es un divertimento. Aunque yo estudié periodismo y tuve excelentes maestros, no creo que hoy la carrera, la facultad de comunicaciones de la UBA y de La Plata tengan el nivel de profesores, de docentes que yo en los años 70 tuve en la Escuela de Periodismo de La Plata. Bien, lo digo como jactancia. Yo nunca ejercí el periodismo, muy pocas veces en mi vida lo he hecho. Aprendí mucha lingüística allí. Aprendí a Barthes, Roland Barthes, que no sé si se estudia, si los pibes que salen de comunicación tienen noción de las mitológicas, tantos libros de Roland Barthes, lo obtuso, el grano de la voz, donde Barthes prueba algo muy concomitante, muy inherente al adolescente, que es el grano de la voz. Cuando el adolescente cambia de voz, ahí se produce un trastocamiento en el pibe, sobre todo en los varones. En algunos puede ser traumático. Bien, les decía que había armado este programa, el programa número 16. ¿16? Sí. ¿Qué te parece? ¿Vamos avanzando? ¿Tu edad? Sí. ¿Cuál es tu edad? Sí, justamente 16. Una identidad de percepción. Los 16 años del Bruno Dinoyo, hombre ya de radio. Y en el programa número 16, bueno, tendríamos que celebrarlo. Acá habían prometido que iban a hacer achuras, ¿te acordás? Sí. Empanadas, son los verseros, estos son los futboleros, esto no hay que creerle. Casera, toda esa gente. Dios mío, andan en el fútbol y hacen bardo. Muy buena gente. Bien, les decía que habían preparado este programa sobre la base de una pregunta que se me repitió 2 veces, se me iteró, como diría Lacan. Una hablando con un desarrollador, hombre de tecla, como se dice, un ingeniero,
Lúcido, muy lúcido. Y otra hablando con una docente. En ambas la conversación terminó en una pregunta que yo les hacía. La pregunta es la siguiente y es lo que aparece como indicador del programa de este día, el martes 13. ¿Quién piensa en los pibes hoy? ¿Quién piensa en los pibes hoy? Hoy. ¿Tenemos música de fondo, Juan y Romero? Subile a ver. Epa, mirá qué clima. ¿Cómo te suena este clima vos, Bruno? Cálido. Yo diría que hard. Jazz nacional. Horacio Chivo Borraro en saxo tenor, Jorge López Ruiz en guitarra, Néstor Astarita en batería y el Negro González, Jorge Negro González en contrabajo. Enorme cuarteto. ¿Cuántas veces lo vi, lo sentí, lo disfruté, lo palpité en Jazz and Pop en los años 80? Subilo. Jazz argentino. Cualquiera diría, esto es Norteamérica, ¿no? Claro. Sí. ¿Vos escuchás ya, Bruno? Sí, algo de Sí. jazz escuchás, sí. Muy bueno. Chivo Borraro, junto con el Gato Barbieri y Andrés Boyarsky, que vamos a presentarlo, también son los mejores saxos, los mejores caños, como se dice en la jerga, del jazz nacional, desde los años 50 a la fecha. Bien, Chivo Borraro ya murió. Andresito Boyarsky, que lo voy a presentar también, un clásico de Noches de Vino y Rosa, que vos conocés. Vive todavía, está enseñando. Él tocó con la orquesta de Lionel Hampton cuando se fue a Estados Unidos y recorrió todo el mundo soplando en la orquesta de Hampton, el enorme, que lo vi también, vibrafonista. Bien, entonces este programa terminó con la pregunta, como les decía, oyentes, ¿quién piensa en los pibes? Pues bien, me entero por el portal ABC Hoy, que hay una asociación de cultivadores de cannabis aquí a ver si lo tengo anotado. No tengo nada anotado, cero. Así que me puedo olvidar, se me pueden pasar algunas cosas. No tengo el guión radiofónico. Y que han elegido nuevas autoridades. Esta asociación interdisciplinar, intersectorial, de productores de cannabis medicinal, desde luego, hace rato que está funcionando. Mi pregunta es, ¿esta gente, cultivadores de cannabis, piensan en los pibes? ¿Qué opinás vos? Si piensan en los pibes, Sí. sí, calculo que sí. No les venderán. No, más vale. No, supongo que no. Venderle no. Pero se las pueden regalar. ¿Qué opinas? ¿Qué diferencia hay entre vender y regalar cannabis? Ninguna. Estaría a disposición del pibe. Y el porro, el faso, el charuto, como se decía, la maconia, como dicen los brasileros, el gras, como dicen los ingleses, al alcance de la mano de un pibe entre 11 y 18 años. Y mi viejo, entra el cannabis a una casa, a una familia, y cuando entra, guarda. A mí me gustaría saber si todo este movimiento canábico medicinal, que comparto plenamente como profesional y hombre de la salud pública, soy un hombre de la salud pública, así me defino, 30 años trabajando en salud, me llevan a tener una concepción de lo que es la salud y la enfermedad, al punto tal de que yo no hago diferencia entre lo sano y lo enfermo, lo normal y lo patológico. Yo creo que tanto la salud como la enfermedad son soluciones que cada uno encuentra. Soluciones. En ese punto me siento un tanto hipocrático. Hipócrates pensaba que, por ejemplo, la fiebre era la forma en que el organismo respondía para curarse. Una concepción esta, ¿no? Hay muchas otras. Bien, decía que me preguntaba si habían pensado en los pibes. Creo que no, porque yo he seguido todo el arduo trabajo que han hecho para lograr que hoy haya un organismo, ReproCam, que se encarga de tramitar todo lo que hace al cannabis medicinal. El cannabis medicinal para mí no admite discusión. Funciona, hay que producirlo. ¿Por qué? Porque se trata de reducir el dolor. Y los que estamos en salud pública sabemos muy bien lo que significa la clínica del dolor. Creo que lo peor que le puede pasar a alguien en la vida es tener un dolor crónico, reumático, en los nervios, provocado por enfermedades parasitarias, circunstanciales o
enfermedades eliminativas como cierto tipo de cáncer, el dolor tiene que ser morigerado. Y si el cannabis lo morigera, adelante con el cannabis. Ahora, el tema es que el cannabis no es una planta inocente. La palabra cannabis no es lo mismo que antibiótico, por ejemplo. No está bajo por el mismo significante. Entonces el cannabis, hoy los pibes creen, lo han naturalizado, creen que es bueno. Y no es bueno. A mí me gustaría saber si estos señores, entre los cuales está la universidad, por ejemplo, la Universidad Nacional del Centro, ha estado muy comprometida con todas sus instancias, la extensión universitaria, las carreras de veterinaria, de agronomía, han traído especialistas, los cultivadores, que por supuesto tienen su métier en esto, hablan del cáñamo, hablan de exportar, hablan del desarrollo de los puestos de trabajo que esto va a crear. Pues bien, puede ser que cree puestos de trabajo. Yo lo que he visto, que en ciertos barrios de la ciudad de Tandil, los pibes se matan a palos porque se roban las plantas de cannabis de un barrio a otro, de una casa a otra, entre vecinos. Y que el ReproCan es una estafa absoluta, igual que el REBA, que es la institución encargada de regular la distribución y el consumo de alcohol en los menores. Fracasaron totalmente estos dos organismos. Con esto quiero decir que el Estado argentino no está en condiciones de garantizar ni de regular ningún tipo de consumo, legal o ilegal. Bien, dicho esto, digo que la gente que trabaja acá para el consumo, para el cannabis medicinal, no han consultado ni al CPA, no han consultado al Colegio de Psicólogos, no han consultado a los familiares que han tenido que padecer durante años un pibe o una piba que se ha hecho adicta al cannabis y le destruyó la vida, terminó internada o terminó preso, o terminó vaya a saber dónde. Por eso digo que estos debates, estas mesas, para mí tienen un alcance absolutamente relativo, sectorial y utilitario. Aún así, celebro que se produzca el cannabis medicinal para la gente que lo necesita. Aclarado esto, siempre en la vía de la pregunta ¿quién piensa en los pibes? Quiero hacer simplemente una referencia. Juani, ¿sigue todavía el Chivo Borraro? Súbilo. Oh. Esto ya es moderno, Bruno. Ya es moderno. De la costa este. Duro. Años 50. Me preguntaba, por ejemplo, por Fabiola. No voy a hacer toda el comentario, ni el análisis, ni voy a editoriar sobre el expresidente, porque me estaría excediendo. Y no es mi intención, ni tampoco me gusta el tema. Fabiola tiene un nombre, Viola. Si uno toma el significante del nombre, ahí aparece una cuestión, ¿no? En su mismo nombre, una inscripción, que quizás haya sido en alguna manera su destino con Alberto Fernández. Simplemente digo, Alberto, a mí me sorprendió que ahora aparezca esto. ¿Y esto aparece a través de qué, Bruno? ¿A través de qué apareció todo esto, Juani? De lo que hace semanas venimos comentando en este programa, la digitalización de la vida, de los celulares. Un juez, por una cuestión de corrupción, de los seguros, que donde estaba Alberto ahí medio comprometido, pide celulares y aparecen en la justicia, trasciende la información de que Alberto Fernández había incurrido en violencia de género, en amenazas con la que era su esposa en ese momento y la madre de su hijo. Pues bien, a partir de los celulares, y todavía hoy, los celulares, el caso Nisman, los celulares, ven la digitalización no solo de la vida, sino de la seguridad y la justicia. Fíjense el alcance que tiene la digitalización de la vida que nosotros venimos evocando, convocando y analizando e interpretando desde este programa Psicoanálisis en la Ciudad, los días martes a las 18 horas, con Bruno Di Noio también participando. Bruno, dijiste que ibas a presentar ¿a quién? Harry Rebel. Y decime una cosa, para el próximo programa, sí. ¿Qué tendríamos? No sé, capaz que Nick Lucas tenía una canción medio linda. ¿No lo conocés, Nick Lucas? No. El guitarrista de jazz, me sorprende, ¿eh? Puede ser, te sorprenderá mucho. Yo conozco el jazz, soy un jazzman, pero no he escuchado mucho jazz. Sí, escucho siempre lo mismo, además, porque si no me saturo.
sí, me saturo de tanta. Y todo lo que viene, el jazz es todo bueno por una razón muy simple, tiene un piso muy alto, entonces para tocar jazz hay que ser bueno, de entrada, no hay malos. Bruno, es cierto que tenemos una página YouTube, ¿cómo es eso? ¿Me podrías explicar para los oyentes que nos han estado preguntando? Vos te estás encargado de la parte multimedial, loco, así que ¿qué decís de eso? No, sí, es muy simple. Entras a youtube.com. youtube.com. Pones ahí la barra de buscar, Psicoanálisis en la radio. Psicoanálisis en la radio, oyentes, busquen. ¿Y qué encuentran ahí, Dios mío? Y tienen, creo que nuestros últimos 5 o 6 programas. Hoy cuando llegue a mi casa voy a subir calculo. Che, no se puede borrar alguna de las cosas que he dicho, a lo mejor me zarpé. Y podríamos editar. ¿Se puede editar? Bueno, vamos a pasarlo por la censura. Siempre es mejor hablar bajo censura, porque uno llega más rápido a la metáfora con la censura. Bien, Juan y Romero, tenemos el primer tema para presentar, Jazz Nacional. Andrés Boyarsky. Yo lo conocí desde muy jovencito, cuando tocaba ahí en el Teatro General Alvear, ahí en la calle Corrientes. El otro día me había olvidado el nombre de ese teatro, en el ciclo Jazzología de Incilio. Se fue a Estados Unidos, hizo enorme carrera en Estados Unidos. Creo que estaba por escribir un libro de un músico argentino en los Estados Unidos. Recorrió todo el mundo. Tocar en Estados Unidos es tocar en el mundo. Y bueno, siguió siendo el mismo saxofonista, el mismo Andrés Boyarsky que se fue de acá. Bueno. Lo vamos a escuchar junto con Jorge Pampero Navarro, enorme pianista. Fíjate vos, Bruno, Jorge Navarro, un pianista de jazz, hizo muchos singles para la publicidad, tenía una agencia con Babi López Furs, hicieron mucha guita y tocó en muchísimos grupos. La Banda Elástica fue su última gran producción. Jorge Navarro, por ejemplo, es analfabeto musical. No lee una partitura. ¿Cómo te explicas? Y toca acá en un estilo bien funky. Es un tema, un clásico, Noche de Vino y Rosas. ¿Vos lo conocés este tema? ¿Lo has trabajado? ¿Vos seguís estudiando guitarra, Bruno? Sí. ¿Y cómo venís, loco? Creo que bien, dentro de todo. Tendrías que traer alguna vez la... Podría. Sí, ¿qué opinás, Juani? ¿Algún vivo acá? ¿Qué estás sacando en este momento? ¿En qué están trabajando? Nada, la última vez. ¿Blues? Una de las canciones con el Teremín. Para ti, guitarra y Teremín. Entonces que no lo entiendo. ¿Y cómo es eso? Y se traduce lo más que se puede, ¿no? ¿Cómo se traduce a qué? ¿A la partitura? ¿A notas? A la guitarra, sí. ¿Y lo haces vos a eso? Y sí. Recapo, loco, tenés que hacerlo. No. No, pará, loco. Yo soy analfabeto musical. A mí me pones una partitura y no la engancho. Tengo un amigo, el Negro Ordinola, que él estudió mucho música y iba al Teatro Colón con las partituras. Y la seguía todo el tiempo con una linternita. Hay mucha gente que hace eso en el Colón y sabe perfectamente cuando pifia, cuando entra tarde. Yo me doy cuenta cuando una orquesta pifia. Sí, tengo muy buen oído, pero no estudié música y no lo sé. Quizás alguna vez, ya jubilado, con más tiempo, me dediqué a estudiar, a tocar a mí me gusta mucho el acordeón piano, la verdulera, como se dice. Bueno, Jorge Pampero Navarro, Andrés Boyarsky, Néstor Astarita, decía, y en contrabajo, ¿quién estaba? El Negro González, puede ser el Negro González, clásico. En un estilo bien de los años 80, un estilo funky, tipo Chick Corea, con un piano eléctrico, Jorge Navarro, y un solo espectacular. Juani ya nos está poniendo Noche de Vino y Rosas.
fiel a un estilo Chick Corea, al difunto Chick Corea, murió hace un par de años. Ahí está, súbilo, ahí entra, voy a hacer. Voy a hacer el contrapunto. Un clásico de Henry Mancini, Noche de vino y rosas. Originalmente no es un tema de jazz, fue adoptado. Miles Davis abría generalmente sus recitales con este tema, pero un tema que le gustaba muchísimo a Miles. Bueno, dejamos atrás las noches de vino y rosas en un martes 13. Para entrar en el tema, ¿quién piensa hoy en los pibes? ¿Quién piensa hoy en los pibes? Cuando decimos los pibes es un término, casi diría, no sé si del lunfardo, pero es un tema muy argento. Y hay que separar lo que es el niño, el adolescente, de la niñez. La niñez es un constructo sociológico. En cambio, el niño es un sujeto. Es un sujeto con una larga historia que actualmente la pretensión de la digitalización de la vida, no digo es la pretensión, no la intención, no digo que haya una cabeza buscando, produciendo esto, que Bill Gates o Elon Musk o qué sé yo, o Globan están atrás de este proyecto. No es un proyecto. Digo que lo que se busca a través de la digitalización es de llevar al niño y a la adolescencia a ser la antesala del capital, de un capital simbólico. Capital simbólico. La globalización y el neoliberalismo hace que las personas devengan en capital humano. Hay un ministerio de capital humano, un mega ministerio, no es casual. Es decir que si es un capital, ¿qué función tiene desde el punto de vista económico? Y aquí voy a hablar de economía, me permito, algo leído. Paul Suisse y Paul Baran, El Capital, dos economistas sensacionales que hablaban del desarrollo del capitalismo. El capital es algo que circula. ¿Qué quiere decir? Vos tenés un capital, tenés 10.000 pesos y lo haces circular, lo cambiás por, suponete, una camisa, por unas zapatillas, y después esas zapatillas va circulando. El capital es algo que circula, que es reemplazable, que no tiene datación fija, no tiene anclaje. Cuando el capital se detiene, se deprime, se degrada, se desvaloriza, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, la única moneda sustentable del capitalismo es el dólar, por eso que el dólar es el dios del capitalismo, claro. Entonces, considerar a las personas como capital simbólica es considerar que todos, por ser capital y no humanos, somos reemplazables. Si hay algo que tenemos los humanos, es que no somos reemplazables. Por ejemplo, que somos singulares. Yo este programa no lo podría hacer absolutamente nadie en el mundo más que yo. Y lo que vos haces aquí, Bruno, no lo podría hacer nadie más en el mundo, en el planeta y donde quiera que sea, más que vos, Bruno Di Noia. ¿Te das cuenta? Sí. Eso se llama singularidad absoluta. ¿Qué es lo humano? ¿Qué hace a la humanidad? Ser como los animales, como las máquinas, reemplazables, o ser singulares. Pregunto. ¿Te das cuenta? Yo, por ejemplo, tengo mis mascotas, voy por la quinta mascota. Las reemplazo. Sí, me duele. Bien, tengo el perro ya medio viejito, entonces veo que está medio ya, porque le queda poco tiempo, entonces me hago de un cachorro para que lo reemplace. Lo reemplaza. Ahora, no reemplaza a un hijo. Sabemos casos que, por ejemplo, se muere el hijo y entonces de 2 años y entonces al que viene un año después le ponen el nombre del difunto. Bueno, Dios mío, un estrago le hacen. Porque entonces la madre va a hacer el duelo apoyada, el duelo por un muerto, apoyada en una vida. Y tenemos ahí, ¿no?, un destino, digamos, una resolución, diría, ya de entrada patológica. Esto no le pasa a los animales, ni le pasa a las máquinas.
Por ejemplo, las computadoras, yo reemplacé toda mi computadora. Me dejó el gabinete el loco, pero adentro todo lo cambió. Todo, el mismo gabinete. Yo quería que tuviera un gabinete nuevo, el CPU. Todo igual, todo reemplazado, todo, todas las piezas, todo. Una tarde fui, se lo llevé, pum, al otro día acá está, loco. ¿Tenés? Anda, que es una Escaña, vuela. Me excede para el uso que yo le doy, que es básico. Entonces, la idea de capital humano no es humana. Esto es lo que hay que decir. Y entonces, quienes promueven este tipo de políticas, promueven una política no antipolítica, sino antihumana. El neoliberalismo trata a las personas como cosas. Y entonces es de esperar que esto que venimos conversando ante la audiencia de este programa, Psicoanálisis en la radio, por Radio La Compañía, 101.7, los días martes, es de esperar que lo que llamamos aquí digitalización de la vida, que es nada más y nada menos que simplemente el uso del celular y todas sus aplicaciones que le dan los pibes de 2 a 17 años, 18 años. Vos estás dentro de eso. ¿Vos te considerás un pibe digitalizado, Bruno? Sí. ¿Y qué te causa eso? ¿Qué me causa? Sí. No sé. Ser de mi edad, calculo que es lo natural. Yo también, por supuesto, si yo por caso fuera tu padre o alguien que tuviera autoridad sobre vos, no te diría nada. Te diría, dale para adelante, loco. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué? Ahí viene la cuestión. Porque la digitalización de la vida es hoy por hoy el objeto más placentero, que más placer produce aquel que es su usuario. Ahora, eso tiene consecuencias en el cuerpo, ¿eh? Guarda. Bueno, no te las voy a nombrar ahora, no viene el caso. Tiene consecuencias en el cuerpo, sobre todo en esos cuerpos que están dispuestos y entregados por la etapa de la vida en que están a, por ejemplo, el aprendizaje y la educación. Los pibes se educan con los celulares y las tecnologías educativas en las escuelas o se contraeducan, pregunto. Este es un tema que estamos trabajando, que aquí estamos empezando a trabajar, porque también debemos decir que es la antesala claramente de la adicción, particularmente a la cocaína. Yo en mi largo trabajo de psicoanalista, tanto en el CPA, donde tengo mi trabajo institucional, en el centro de día que coordino, y en mi consultorio, he encontrado una coincidencia, una recurrencia entre la digitalización de la vida, en pibes, muchachos ya no pibes, de 30 años para abajo, y el consumo, te diría, abuso y dependencia de la cocaína. Clase media, acomodada. Porque en los sectores marginales, vamos a decir así, fuera del sistema, como decía Cristina, no se da tanto esto. Si los pibes le dan otro uso, los pobres le dan otro uso a la digitalización. ¿Por qué? Porque lo tienen como algo que de otra manera no podrían tener, entonces no es tan reemplazable. Y eso sí, puede que los inclinen a ir contra la propiedad privada, para decirlo como lo dice el presidente, porque les gusta tener la última tecnología. Yo he escuchado pibes que dicen, yo se ve un chaboncito en una playa caminando solo con un buen celular, un buen bobo y una buena zapa, ¿sabe cómo lo hago? ¿Sabe cómo lo hago? ¿No? Iban y lo apuraban entre dos pibes grandotes, cancheros, decían, loco, dame esto, dame, pues me lo sacaban. ¿Qué? ¿Lo ibas a matar? No, lo apuro. Forma parte de un modus vivendi de estos pibes, hasta que un día los agarra la policía y en fin. Buenos pibes, no me los quisiera cruzar drogados en la calle, eso sí. Muy buenos pibes, yo conozco muchísimos, por mi trabajo, ¿verdad? Y logro obtener con ellos algo que es absolutamente indispensable con estos chicos. Respeto y confianza, mutuo respeto y confianza. Yo, bajo ningún punto, salvo que tengan, no sé, un ametrallador y que vayan a una escuela y que yo sepa que van a ir a matar como hacen estos locos en Estados Unidos, ahí sí lo denunciaría, pero si no, no. Yo tengo una función clínica, asistencial y no policial, aunque soy agente del orden público como trabajo al trabajar en el Estado. Ahora, ¿alguien piensa en la digitalización de la vida, en las consecuencias que está teniendo hoy el uso del celular? Y lo voy a decir así, entre los 3 años y los 13 años. Vos ya estás en una etapa donde el pibe entra a tomar cierta distancia, consigo mismo entra a tomar cierta distancia, porque acá hay que decir una cosa, la infancia tiene una caracterización. ¿De qué se agarra un niño? Un niño recién nacido hasta los 2 años.
¿De qué se agarra? De los padres. Pero también se agarra de él, porque para ese niño los padres no son los padres, forman parte de su persona, son una continuidad de su propio cuerpo. Entonces podríamos decir que un niño a los 7, 8 meses mueve una mano y piensa que esa mano es todo el mundo. No es la mano, es todo lo que tiene alrededor. Vive como una suerte de psicosis, podríamos decir, de psicosis autística. O de autismo, que el autismo no tiene nada que ver con la psicosis, que no voy a confundir a la audiencia. Hasta que después empiece un proceso de separación que Freud observó claramente y le llamó complejo de Edipo. La digitalización de la vida está alterando el complejo de Edipo. El complejo de Edipo se hace con 4 elementos, según Freud: el padre, la madre, el niño o el hijo y lo que Freud llamaba el falo. Padre y madre existieron siempre, niños también. Siempre existieron, sí. No tuvieron, es decir, tuvieron realidad, no tuvieron la misma existencia en distintos periodos de la historia. Durante mucho tiempo al niño se lo trataba como un adulto. Se lo confundía. Por ejemplo, en el siglo XIV, el XV, las escuelas iban grandes y adultos y todos aprendían lo mismo. Y generalmente eso era en los monasterios, en los conventos. Hasta que se fueron separando. Siempre hay separaciones. Los grandes para un lado, los chicos para otro lado, las chicas para un lado, los chicos para otro lado, en fin. Y así pasan al aula, el aula con un profesor ya dedicado. Si no, la educación de los chicos no siempre tuvo el mismo sesgo que tiene ahora. No siempre, no. Esto que tenemos ahora, las aulas ahora. El aula contemporánea tiene un protagonista que todos los estados del mundo, diría todos los estados del mundo, como dice el diario La Nación, civilizado, no me gusta esta expresión, Europa y Estados Unidos, están reviendo e interpretando que hay un nuevo protagonista que es el celular. En muchos lugares directamente se prohíbe, se interdicta. Interdicta quiere decir no se puede ni hablar del celular. En otros lados, como acá en Argentina, también hay algunas normas, pero no se respetan. Porque además los pibes usan el celular para estudiar. Ahora, la digitalización de la vida tiene, en primer lugar, un efecto placentero. Y si alguien obtiene placer con un instrumento producido por la ciencia y luego con ese mismo instrumento estudia, adquiere un conocimiento, ese conocimiento queda desplazado, queda perdido, queda, vamos a decirlo así, olvidado, en función del placer que obtiene con el dominio de la pantalla y el celular. Esto es lo que llamamos digitalización de la vida, que está referida básicamente a los pibes. Los adultos, como venimos diciendo aquí, y bueno, yo también uso la tecnología, uso el celular, uso nada más que el celular, 3 o 4 cosas, y la computadora, un CPU. Tengo una notebook, pero no la uso porque no me gusta ese teclado. Fíjense, ¿no?, hasta qué punto es mi retraso al respecto. Sin embargo, me resuelve algunas cuestiones, sobre todo yo como melómano tengo acceso a muchísima música, Bruno. Sin embargo, no tengo acceso a los vendedores de discos y a las disquerías donde tanto de este género que me gusta tanto, el jazz, aprendí. Hoy iba a hacer una disquería en Buenos Aires, disquerías de jazz. Había una que se llamaba El Agujerito. Y Sibals estaba ahí en Callao y Corrientes. Y te encontrabas con músicos. Ahí lo conocía a Leonardo Fabio, a Jorge Navarro, que estaban ahí boludeando. Se armaban mesas de café. Vos ibas a comprar un disco. Y no solamente era comprarlo como quien compra un paquete de un cuarto de pan, sino que era una conversación, era, yo diría, una socialización que yo a través de internet y del uso de la tecnología la he perdido por completo. Yo acá en Tandil iba a la disquería del Moncho Techeiro, que está ahí a donde ahora está el Teatro Subsuelo. Ahí está donde vos estás actuando, Juan. ¿Y qué están actuando? ¿Qué están haciendo ahí en el Subsuelo ustedes? Bajo Suelo es. Bajo Suelo, perdón. Sí. Ese fue un proyecto originalmente del Moncho, ¿sabías? El Moncho tenía abajo la disquería y iban a conectar la disquería de él, iban a hacer abajo como un boliche, y lo llegaron a hacer. No sé qué pasó, después lo cerraron, no sé, tiene una historia. El Moncho estuvo comprometido ahí, en ese lugar. Después se murió el Moncho, estuvo muerto ahí. Si vas ahora a la... ¿Está hecho el agujero? Si vas a... ¿cómo es? A Bajo Suelo, sí, está el cartel que dice vereda musical todavía. Ah, no me digas, mira vos. Y está la pared de ladrillo a la vista.
Mira vos, claro, claro. Y ahí tuvo la última gran disque. El Moncho Teixeira, los hermanos Teixeira fueron famosos, acá eran productores de músicos, productores de Sandro. Lo trajeron a Atahualpa Yupanqui, trajeron a los charchaleros, eran grosísimos, pero grosos en Buenos Aires. Y tenían el padre de nuestro compañero, David. No, sí, claro, sí, el padre de David, claro, y el pibe, David, la saga no la pierde el loco, sigue teniendo el programa todavía. Sigue teniendo el programa. Pentagrama musical, buenísimo es, buenísimo. No, la música de David se llama acá en la radio. El pentagrama no lo tiene más, antes tenía uno, la música, bueno. Sí, yo lo suelo escuchar, lo solía escuchar cuando andaba bien. Acá los miércoles de 18 a 19. Lo tenía los sábados en una época, lo reproducía los sábados. Los sábados se hacía la repetición. Sí, claro, los Techeiros, Dios mío. Bueno, para mí, entonces la música tenía esta función socializante. Yo que no era un músico, que no tocaba en grupo, ¿no es cierto? Y tanto los boliches como las disquerías, entonces, y los recitales de jazz. Y así andábamos, ese era la métier, el recorrido, el rendezvous, como dicen los franceses en esa época. Bueno, todo eso se perdió con la digitalización. Y se ganó, es cierto, ¿se ganó en qué? En cantidad. Bueno, yo encontré el disco de Andrés Boiarque, que nunca más volví a escuchar desde que tocaba jazz y pop en la década del fines de los 80, fines de los 80. Nunca más lo volví a escuchar. Mediados de los 80, 85, 86, después se fue a Estados Unidos. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Ya estamos para alargar con lo tuyo, Bruno, así que va a andar preparándote. Quiero decir, para terminar, el niño como capital simbólico. Originalmente, y debo decir, aquí en Argentina, el niño ha tenido varios tratamientos por parte de las políticas de Estado. En dictadura, el niño, mis queridos oyentes, y agárrense en la silla, eran un botín de guerra. Un botín de guerra, sí señor. Por cuanto los niños de los detenidos desaparecidos, de las parturientas, que nacían en cautiverio o que secuestraban en los allanamientos, eran un botín de guerra y como tal le daban ese uso. ¿Qué se hace con un botín de guerra? Se reparte entre los combatientes. Entonces se dio en esa época, no sé exactamente la cantidad, pero de público conocimiento, las abuelas han estado en esto, la cantidad, los miles de niños que se repartieron, que se entregaron a familias que no tenían el inconveniente de no podían tener hijos o qué sé yo, no querían y querían adoptar y adoptaban los hijos de los desaparecidos. Entonces, los niños han sido un botín de guerra. En la Unión Soviética, en la época de Stalin, entre el 30 y el 50, los niños eran considerados un capital simbólico para generar la nueva sociedad, la sociedad socialista. Y actualmente, este gobierno neoliberal, entiendo que los niños son un capital humano. Es decir, los niños nunca son niños. Lo primero que hay que hacer con un niño es darle su estatus propio. Un niño es niño y es un sujeto. Un sujeto quiere decir que tiene que responder también el niño. No puede hacer lo que quiere. Tiene que responder por su cuerpo. Básicamente por su cuerpo. Un niño se agarra al cuerpo. Un niño de 2 años se agarra a sus padres, pero lo único que tiene es su propia su propia humanidad para agarrarse. Y en ese punto el niño se humaniza tocándose con la mano, reconociéndose en el espejo y reconociéndose también por los otros, por la mirada del otro, los padres en general. Bien, dicho esto, creo que estamos avanzando en este tema, que es la digitalización de la infancia y la adolescencia. Vamos a seguir con esto en próximos programas, siempre bajo la pregunta, ¿quién piensa en los niños hoy? Vemos que los cultivadores de cannabis no han pensado en los niños. No sé si la Universidad Nacional del Centro piensa en los niños. No tienen, salvo que tengan alguna jardín de infantes y demás. Pero sería bueno que abrieran los ojos un poquito más y llegaran a la infancia. Bruno, bueno, tenemos la música tuya. ¿Te ocupas vos de eso? Sí. Bueno, hoy como te había dicho Ángel, vamos a terminar este culebrón que hemos tenido con Harry Revel en los últimos programas. Un descubrimiento para mí, la música de Harry Revel. Sí, totalmente no la conocía, Bruno. No conocía el Teremín, loco. Entonces, para vos un descubrimiento, para vos un culebrón, para mí un descubrimiento. Bueno, como decía, ya tuvimos, como recordarán nuestros oyentes,
De 1947, Music from Out of the Moon, música desde la luna. De 1948, Perfume Set to Music, perfume puesto a música. Y de 1950, Music for the Peace of Mind, música para la paz mental. Todos con Samuel Hoffman en el theremin. Bueno, Perdón, Samuel Hoffman era el que tocaba el theremin. sí. ¿Y qué requiere alguna habilidad, algún conocimiento como la guitarra, el piano o simplemente una cuestión técnica, electrónica? ¿Cómo ves eso? ¿Qué No sé, conoces? calculo que no. Si no sabes nada de música, compras un theremin, podrías aprenderse. Sería muy difícil, pero... Bueno, hoy con un tutorial sería Claro, de sí. la digitalización. Pero bueno, para 1955 Harry quería hacer otro disco, pero no lo volvió a llamar a Samuel Hoffman, no quería más el theremin. Todas las obras que habían hecho juntos habían sido marcadas por el theremin. La gente hablaba y decía, claro, la música del theremin, lo compraban para escuchar el theremin. Y Harry quería hacer una música que sea de él, claro, un compositor que había sido nominado a Oscar, sentía que necesitaba un disco que fuera suyo. Y eso lo hizo en 1955, con Music from Outer Space, música desde el espacio exterior. 1955, o sea, una época Sí. de esplendor de la música de jazz y la música popular Sí. en los Estados Unidos. Te diría la mejor música, la mejor época de la historia. Sí, no sé si era la mejor época, pero sí. En el jazz sí, sin duda. Bueno, para este disco usó el mismo concepto con el que había iniciado, música desde el espacio, música desde la luna. Pero había cambiado, no él, sino la sociedad. En ese primer disco que vos escuchás, música desde la luna, de 1947, tiene una mística, una neblina, un desconocimiento. Pero ahora era 1955, estábamos en la carrera espacial, los Estados Unidos. Claro, la Guerra Fría, sí. Claro, ahora el espacio no era un enigma, era el futuro. La gente decía ir al Ajá, espacio, bien. no con alienígenas ni rayos láser. Los marcianos, como se decía. Claro, sí. Ahora ir al espacio era la humanidad, era la capacidad de los Estados Unidos. Y se nota en la atmósfera de todo el disco, que es mucho más optimista y mucho más claro, por así decir. Tiene 11 temas, es el primer de la serie en tener más de 6 canciones, compuestas todas completamente por Harry Rebel, con la orquesta de Stuart Phillips, sin el theremin. Y fue su último disco, murió 3 años después de una hemorragia cerebral en Estados Unidos. O sea que el tipo llegó finalmente a tener su propio estilo fuera del theremin. Claro, sí. Su propio nombre, marca, ¿no? Sí, claro. De hecho, justamente fue de los pioneros de lo que se conoció después como el pop de la era espacial. Ah, mira vos. ¿Lo escuchamos? Sí, escuchémoslo. Juan y De Romero. Harry Rebel, Dale. Mars Meditates. Marte medita.
Mars Meditates, de Harry Rever. Martes medita. Sí. Caramba. Qué inglés, Ángel, ¿eh? No, me lo dijiste vos. Sí, eso que he ido a Estados Unidos, he escuchado. Mi vieja vivió 10 años en Estados Unidos. No hablaba una palabra en inglés, pero entendía absolutamente todo. Viajaba por todo Estados Unidos en avión y en tren. A veces le pifiaba. Una vez apareció en Canadá, en Winnipeg, allá casi sobre el círculo polar ártico. Y yo algunas cosas las entiendo, no las hablo. Soy disléxico para los idiomas. No podría aprender un idioma. Una pequeña discapacidad, la dislexia. Bueno, Marte medita. Muy de época, ¿no? Marte era el planeta rojo, Sí. lleno de misterios y de enigmas y de fantasías, ya no ligadas a la poesía, ni a los trovadores, ni siquiera a la física galileana, al movimiento de los astros y de la Tierra, sino simplemente lo tomó la música de Harry Rever. Extraordinario, Bruno. Debo agradecerte calurosamente el descubrimiento. Me has ensanchado el conocimiento y el gusto por la buena música. Evidentemente es una música con muchos arreglos. Hay un contrapunto de coros con cuerdas que de alguna manera reemplazan al teremín, ¿verdad? El sonido del teremín, esos agudo, así fino, bien agudo, al extremo. Y bueno, nos queda, ya no nos queda tiempo para poner otro tema musical. Yo había traído acá de la lírica uno de los más grandes tenores de la historia hasta ahora, sobre todo en los años del 30 al 50, Beniamino Gigli, muy conocido por el público del Teatro Colón, porque vivió en Argentina, italiano, nacido en, no me acuerdo en qué parte de Italia, muy conocido. Beniamino Gigli fue lo que se llama un tenor espinto, un tenor fuerte. Usaba una técnica subglótica, con la glotis, ¿no? Una técnica que usan, a partir de él lo usaron muchos cantantes, muchos tenores Hell del tenor, alemanes, o tenores espintos, tenores líricos. Bueno, Beniamino recorría toda la gama de la cuerda de tenor. Y bueno, lo traía con un aria de una ópera, la ópera Durandot, que la dieron hace poco en el Teatro Colón. El aria se llama, muy para la audiencia en estos momentos, Nessun dorma, nadie duerma. Conviene en estos momentos que nadie duerma y estar bien despiertos porque están pasando cosas día a día que nos dejan no solamente de sorprendernos, sino también, oyentes, de empobrecernos. Bien, estamos llegando, ya en cualquier momento aparece la luz roja de Juan y Romero y quería un poco encuadrar la función que tiene, en mi caso, ¿verdad?, como profesional de la salud pública, de la salud mental, un programa de radio, que no tiene, por supuesto, nada que ver con la salud mental ni con mi función, pero que sí tiene un principio, diría, ético. Y lo voy a plantear así: preservar y defender a los pibes y niños de las locuras contemporáneas. Allí donde la justicia, el derecho, es una locura respecto de los niños y de la infancia, porque muchas veces toman medidas, deciden quién tiene que hacer la función de padre o de madre, con quién tiene que estar un chico, etcétera, sin entender en lo más mínimo ni con lo que es un niño, lo que es un adolescente. Y por supuesto la digitalización de la vida, que hay que decirlo, a esta altura ya está causando estragos entre los adolescentes. Un emergente, apenas uno, quizás el más visible, el que ha tomado estado mediático, son las apuestas online a través de distintas plataformas legales e ilegales. A mí este tema de lo legal, de lo ilegal, de lo que no me interesa, no es mi tema. Mi tema es justamente esto que venimos diciendo aquí, es preservar, como psicoanalista, a los pibes y a las pibas de las locuras contemporáneas. Entre ellos, quizás la mayor locura, lo que más empuja es el celular, la digitalización, ese aparatito que parece tan ingenuo e inocente, pero que ya en otras partes del mundo está sucediendo lo mismo, y hay muchos especialistas y coincidimos, aún con distintos enfoques, en que hay que tomar una medida y que esa medida tiene que ser restrictiva, no queda otra, a partir de una corresponsabilidad entre los mayores,
incluyendo los docentes, los padres, los trabajadores de la salud, etcétera, e incluso el Estado. De manera tal que el tema de la corresponsabilidad deja aquí una brecha, un agujero, porque todavía aún no se ha hecho absolutamente nada para regular el uso del celular en la infancia y la adolescencia. Bien, con esto estamos terminando, llegamos ya sobre el final. Terminamos ahí con nuestra cortina de cierre. Ahí está. Nos vemos el próximo martes. Estamos el sábado, Juani, a las 18, por los oyentes que quieren volver. No creo. ¿Qué? No me haces así. ¿Qué pasa? Casero que tiene el privilegio acá. El fútbol. Claro, el fútbol contra el psicoanálisis. Es que hay que ver por qué todavía no se definieron los partidos que se van a transmitir. No, entonces vamos a estar atrás del fútbol. Bien, acepto. Habla con Casero. No, que lo tropeo. Decirle que va a tener problemas conmigo si empieza. Lo dejo a tu criterio. Sí. Bueno, nos vemos el próximo martes, Bruno. Nos vemos el próximo martes. Sí. Juan y Romero, un si abrazo. nos faltaba matemática, viene. Si ya la sacó a matemática. ¿Cómo te fue matemática? Me la llevé. Dejamos ahí. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar.